Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con el casting de bases futuribles para jugar en el Real Madrid de básquet de cara a la temporada 2021-2022. Y los voy a segmentar en dos grupos. Dos grupos por nivel, tema económico, es decir, jugadores que son más caros, otros más económicos. Los de la categoría B, que sería el segundo grupo más factible en principio para que pudieran llegar a la Casa Blanca. Es decir, los vamos a estructurar en dos grupos, son tres bases en el plan de categoría A y en el plan de categoría B serían otros tres. Me gustaría mucho que dejéis luego vuestros comentarios, que os mojéis, que también añadáis otros bases que os gustarían, que me peguéis también tobas si os parecen bases que no valen para el Real Madrid, lo que sea, pero dejar ahí vuestro comentario porque creo que es un vídeo donde hay muchísimo que analizar. Vamos a empezar con los bases que más me gustaría a mí que llegaran al Real Madrid por talento, por calidad, por físico, por todas estas cuestiones. En primer lugar, y no me voy a alargar, vamos a hablar de Vasilije Micic, del cual ya os hablé en este vídeo, al igual que os hablé de otros jugadores que tenían que entrar dentro de la futurible reconstrucción o ajustes para los sensibles dentro del Real Madrid futuro. Y es que Micic tiene todos los aspectos y elementos que necesita el Real Madrid de un base. Es decir, un base rico a nivel técnico, de calidad, capacitado para dominar el juego, templar, acelerar, pasar, distribuir, decidir con el tiro, con la penetración, ser agresivo, tener calma y frialdad. Es un jugador tremendamente completo. Para mí el base a día de hoy más completo de Europa. El jugador que más domina el juego como base. Es un base alto, moderno, no es un excelente defensor, pero tiene un concepto muy inteligente a nivel defensivo, no hace sobreesfuerzos porque tampoco se impone por energía o fuerza, por actividad, pero sí que se coloca muy bien, tanto en defensa como en ataque. Vamos con algunas problemáticas. Problema, evidentemente, que si llega hay que pagar pasta, no de traspaso, pero sí de salario. Él termina contrato y algunos medios allí en Turquía apuntan a que iba a jugar en los Oklahoma City Thunder la próxima temporada, en la NBA. Hay que pelear con la NBA, por lo tanto, para hacerse con los servicios de Micic. A partir de ahí también pujar, porque no va a ser el Real Madrid el único equipo que pelee por él. Ya lo hizo hace 2 años, tras la salida de Luka, y lo va a volver a hacer. Yo estoy convencido, pero también con unas limitaciones. Por lo tanto, si es por dinero, otros van a poner más pasta seguro que el Real Madrid. Por lo tanto, hay que intentarle enganchar con el proyecto. A mi juicio, la mejor opción que nos daría un salto auténticamente descomunal. Lo dicho, termina contrato, es lo bueno, lo malo que está la NBA, que otros equipos van a pujar, pero creo que Pablo Laso es el perfil de base que más le interesa. Vamos por otra parte con Mike James, al cual conocemos por desgracia muy bien, le hemos conocido en Liga Andesa en Baskonia, le hemos conocido sufriéndolo en CSKA de Moscú, y que ahora mismo es el jugador, para mí, con mayor capacidad en el crossover, en el 1 para 1, a la hora de romper al rival. Es absolutamente intratable, lanza y es muy difícil de taponar porque tiene muy buen salto, tira rápido, penetra también y no se corta ni un pelo a la hora de ir a forzar faltas o a la hora de sacar los 2+1 frente a los centers rivales. Decisivo cuando el balón quema, eso ya lo sabemos. Un base que se considera individualista, todo lo contrario a Vasilije Micic, que es anotador, pero comparte más el balón. Mike James no, con su 1,85 es un jugador que siempre se las busca para jugársela al rival. Y lo malo, lo obvio, que este sí que nos saldría por un pastizal, no solo habría que pagarle mucho, sino también negociar con el CSKA de Moscú, tiene 2 años más de contrato, bueno, eso sería un auténtico trajín. Yo lo añado aquí, no porque sea futurible ni factible, sino porque a mí me encantaría, ¿vale? Aquí quiero dejar claro que los hay, como Micic, que han sonado y que creo que hay posibilidades, y que es categoría porque es pedigrí, caviar baloncestístico, y Mike James es un deseo, no una realidad, ¿vale? Así que todos con tranquilidad. Vamos con el tercero para cerrar la categoría A, es Wade Baldwin. También en este vídeo ya os hice un análisis individualizado sobre el base norteamericano. Es un combo guard como Micic, pero menos base. Hablamos de un tío que es base entre comillas, porque juega ahí en Europa, en la NBA a lo mejor, pues yo que sé, la historia sería diferente. Aquí desde luego es un base que intenta
sobrepasar a los demás por físico, algo que la NBA creo que no haría, pero aquí sí que lo ha conseguido, y ha establecido su juego a nivel mental. Mentalmente ha dado un crecimiento con Andrea Trinchieri en el Bayern descomunal, con Jalen Reynolds las dos grandes referencias, y que parece que está en su momento más maduro, con 20 y pocos años. Al final es un jugador que está dando ese salto, 24 años, para ser un jugador que da la sensación que año a año va a ir estableciendo mejoría en su juego. Él saca ventajas desde su físico, su velocidad, tanto en defensa como en ataque. De estos tres, de hecho, es el mejor defensor, sin ningún género de dudas, y domina el juego en los dos lados de la pista, pero obviamente en ataque menos porque no tiene la riqueza de juego que tiene Michis o Mike James. Velocidad descomunal, un buen asistente, no por, como os dije en el vídeo individual de Wade Baldwin, no por nociones de lectura de juego, sino porque al final es tan eléctrico y es tan desbordante y rompe tanto a los rivales que libera espacios de manera natural. Es la opción más viable por una cuestión económica. Al final hablamos de que es un jugador que por dinero no va a haber tantos problemas. Él además sabe que puede estar en un momento para hacer un gran contrato después del pufo de temporada que hizo en Olympiacos. Ahora se está consagrando y a lo mejor él entiende que está para dar un paso más allá otra vez. Así que a mí me parece de los tres la opción más factible. No creo que sea la que más le guste a Lasso, pero sí que lo considero un base Lolaso. Sí lo considero un base para el Real Madrid porque nos daría ese punch, ese paso hacia adelante con manos, con piernas, para defender grandes doses, escoltas, unos rivales, para entorpecer los juegos estáticos del conjunto rival. Me parece idóneo y me parece el más factible claramente de los tres. Vamos ahora con la categoría B. Son bases que económicamente va a ser más sencillo hacer, en este caso, toda la contratación, y que por nivel a lo mejor andan un poquito por debajo, pero que podrían ser jugadores que también nos suban igualmente las prestaciones dentro de la línea exterior y concretamente en el puesto de base. Vamos con uno que ya hemos tenido en la retina todos estos meses, es Thomas Heurtel, que ahora mismo Heurtel, como bien sabemos, está jugando en Asbal Villeurbanne, jugando en el Villeurbanne, está empezando otra vez a conseguir minutaje para otra vez volverse a encontrar consigo mismo tras la lesión grave que tuvo, y también mentalmente tras todo lo que aconteció en Barcelona, que fue una historia de narices, por no decir otra cosa. También ha tenido las ventanas FIBA para coger baloncesto, está en la treintena con 31 para 32 y con pues, una rodilla tocada. No vamos a ver a un Heurtel que vaya a defender, eso está claro. No lo vimos antes ni en Baskonia, ni en Efes, ni en el Barça. No lo vamos a ver ahora, chavales, pero sí que podemos ver a un jugador que sea concluyente en sus acciones y determinante. Tiene una mano espectacular, no tiene problemas a la hora de salir y tirar tras bloqueo, de generarse sus propias canastas, ya lo conocemos, conoce la liga y además creo que tiene un aspecto motivacional que le puede hacer ultra competitivo llegando al Real Madrid, que es de alguna manera tener ese punto de venganza con Jasikevičius y con el propio Barça. Así que si está en condiciones físicas y está óptimo para jugar, que parece que lo está haciendo y está creciendo día a día, a mí me parece un movimiento de manual, incluso combinable con un Wade Baldwin, por ejemplo, y ya más allá con un Vasilij Micić si hacemos un movimiento de ruptura total con el contexto actual de exteriores que tenemos en el Real Madrid. Pero bueno, parece que también había un acuerdo verbal, me parece factible. De hecho, del plan B que ahora vamos a comentar, me parece el más sencillo y más natural que llega al Real Madrid. Como digo, a mí me gustaría su fichaje y me encantaría de sobremanera que llegara con un base de categoría A, combinándolo ahí. Vamos con dos jugadores de los cuales nos han hablado. Bueno, del primero un poco hace tiempo, pero un poquito nada más. Del otro es una idea mía de un jugador que me gusta mucho y que ahora os comentaré. Pero vamos con el primero, que conoce la Liga Endesa por su paso por Guipúzcoa Basket, UCAM Murcia, sí, Raúl Neto. El jugador nacido en Belo Horizonte, que actualmente está jugando en los Washington Wizards, paso también por Sixers, pero sobre todo por Utah Jazz desde el 2015. Ha ido acumulando minutos, siendo un jugador que ha ido aportando. Como digo, se ha hecho base particularmente en Salt Lake City. Y ahora en los Washington Wizards, pues bueno, ahí a la sombra de Russell Westbrook y compañía está jugando. De hecho, viene de hacer su mejor partido esta temporada en la NBA, si no me equivoco, a nivel de guarismos, de anotación. A mí me parece un base que, si quiere motivarse y ser importante, creo que con 28 años es el momento para que dé el brasileño ese paso para poder jugar en un equipo importante a nivel europeo. Tiene todo. Tiene defensa, es un muy buen defensor.
Físicamente se impondría obviamente aquí más en Europa, tiene unos muelles tremendos para penetrar, penetra mejor que lanza, lanza con los pies parados mejor que a la hora de generarse el mismo su propia canasta, y es un jugador muy completo y que creo que económicamente está rondando el $1.000.000. Ya sabéis que las cifras ahí bailan un poco porque tú te vas a un lado y ves los datos son unos y en otro sitio otros, pero más o menos por lo que he ido viendo parece que cobra esa cuantía, así que económicamente es un movimiento que se pudiera llevar a cabo. Como digo, es un portento físico, ya se vislumbraba aquí en la Liga ACB y tiene ya la experiencia de haber gastado camisetas a nivel internacional tanto con Brasil como en la NBA. Y ahora le falta jugar en un equipo importante de Europa. Sería un gran movimiento y encaja con lo que quiere el Lasso en tal caso, ahí está la rima, para ser base del Real Madrid. Vamos a cerrar con Thomas Walcott, el base como guard, porque aquí hay un poco un combinado de 1-2, es para muchos más 2, más 1 para otros. A mí me parece que puede jugar perfectamente los dos puestos. Es decir, no hay que cerrarle una ventana o una puerta o la otra. Puede jugar en las dos y ya está. Es el jugador que ahora mismo en el puesto de base de los 2-3 que más está evolucionando en Euroliga. No tiene unos números asombrosos, pero lo hace todo muy sencillo. Es muy pulcro. Técnicamente, desde que jugara en la Bundesliga ha ido mejorando. Destacó en la Liga Germana y el salto a Zalgiris le ha venido muy bien. Un equipo que además trabaja muy bien los conceptos de juego y extra pass. Pasa bien. Es muy buen tirador. Está, de hecho, en su momento más lúcido con los tiros de 3, superando en muchos partidos el 40%. Es jugador que también, de los que a mí me gusta, que físicamente se impone a los rivales, tiene un físico más allá, es con ese 1,90 que tiene, y a mí, siendo de categoría B, quizás el que menos me llama la atención, me parece un jugador que hay que ponerle la brújula, hay que anotarlo, etiquetarlo, ponerle el hashtag como un futurible en caso de que otras opciones no funcionen. Me parece un jugador a valorar, el de Pasadena, y que podría estar en ese listado porque es muy completo y trabaja bien en ambos lados de la pista sin ser un grandísimo defensor, no defiende mal, y en ataque es un jugador muy concluyente, muy pragmático, pero también muy inteligente, que lee muy bien las situaciones de sus compañeros. Así que aquí tenéis más de 10 minutitos de agenda de bases blancos futuribles. Me gustaría que, como he dicho al comienzo de este mega vídeo, dejéis nombres que os parezcan también potables, que os gusten, que tengan nivel Real Madrid o que pudieran tenerlo, y de los que he dicho, pues que también deis vuestra opinión, que creo que es un vídeo más allá de que lo haya hecho peor o mejor, que seguro que me he dejado muchísimos datos y elementos interesantes. Creo que todos en nuestra mente tenemos el tema de un futuro base al menos para la próxima temporada en el Real Madrid. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.